Muy buenas noches, mi nombre es Carlos José Torres Rivera, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. A continuación, pues en esta breve exposición les daré pues a conocer todo lo referente a la responsabilidad de los funcionarios públicos y aquellos particulares que ejercen funciones públicas. Primero que todo, pues para iniciar a abarcar el tema sobre los funcionarios públicos, debemos decir de que los funcionarios públicos adquieren sus responsabilidades en cinco modalidades, si se puede explicar así, como es en la modalidad patrimonial, fiscal, penal, política y disciplinariamente. En la patrimonial encontramos en el artículo 90 de la ley 678 del 2001, que trata todo lo referente a la acción de repetición. La parte fiscal la encontramos, pues es competencia primero que todo de la Contraloría y se encuentra reglamentada con la ley 610 del 2000. La parte penal con la ley 599 del 2000 y se encuentra en el título de los delitos contra la administración pública, como es entre ellos el peculado, el cohecho, el abuso de autoridad y el prevaricato. En la parte política, pues esto ya lo controla más que todo el gobierno y se mira la oportunidad y convivencia en en la moción de censura, pues la citación de ministros, aquellos informes que se redactan y demás. Todo eso tiene que ver con la parte política. Y en la ley y en la parte disciplinaria sí lo encontramos en la ley 734 del 2002, que es el Código Único Disciplinario para los funcionarios públicos. Para centrarnos ya en el tema del régimen de los servidores públicos, pues es allí donde encontramos todo lo que tiene que ver con sus derechos, sus deberes, sus prohibiciones, el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades y aquel conflicto de intereses que se genera en estos servidores públicos. Para centrarnos en todo eso, vamos a hablar primero que todo del principio de responsabilidad jurídica, que es aquel que se encuentra en el artículo sexto de la Constitución Política de Colombia y se expresa de la siguiente manera, entre comillas, abro comillas, perdón, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, mientras que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, a continuación de esto, pues vamos a hablar de las cinco modalidades que habíamos mencionado anteriormente, donde los funcionarios públicos son responsables. Entonces dice, responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que no cumplen debidamente sus obligaciones, transgreden sus prohibiciones o ejercen abusivamente sus derechos, incurren en responsabilidad. Esta responsabilidad puede ser de diferente naturaleza. La primera naturaleza es de responsabilidad disciplinaria, que se da cuando el funcionario incurre en falta por acción u omisión y la administración puede imponerle sanciones que se regulan por normas jurídicas específicas en base a su poder disciplinario. En la responsabilidad penal, la inconducta del funcionario puede no solo interesar al ámbito administrativo, sino también tener proyecciones penales para implicar la comisión de un delito castigado por el derecho penal. En estos casos, además de la responsabilidad administrativa, emerge una responsabilidad penal. También puede darse que el funcionario, sin incurrir en la falta administrativa, sea pasible de un procesamiento o de una condena en el ámbito penal, que se proyecta en el ámbito administrativo. Ahora, por otro lado, los servidores públicos, por definición, son personas que prestan servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como empleados o como trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas. Pues cabe destacar que estas entidades pueden ser territoriales o especializadas por servicios, como miembros de la fuerza pública o en cualquier otra condición que ante la ley pues les dé este carácter. Así, por ejemplo, como los efectos penales y disciplinarios, son servidores públicos en particular que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria o administran recursos provenientes de contribuciones. En tal sentido, pues podemos decir que existen unos que ejercen sus servicios profesionales, bien sea como pues profesionales o como técnicos de forma permanente, entendiéndose pues que son de planta, y otros de forma transitoria y ocasional, pues podrían ser como asesores externos, quienes
pues dan otro concepto sobre el tema determinado y pues cumplen alguna función que su jefe inmediato les asigna. Volvemos a resaltar que todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe ejercer funciones en las formas previstas pues, por la Constitución y la ley o el reglamento que la empresa, bien sea pública o privada, le genere responsabilidad y pues estén determinadas en la ley. Pues conforme a todo esto, vamos a hablar un poco de lo que es los derechos, los deberes de todo funcionario público. Pues como les mencionaba anteriormente, todo esto lo encontramos en el Código Disciplinario Único, que es la Ley 734 del 2002. Pues allí encontramos todo lo que es derechos, deberes, prohibiciones, las inhabilidades, las incompatibilidades, la falta gravísimas de esos funcionarios. Y pues entre los principales derechos encontramos, pues vamos a mencionar, más o menos son 10, vamos a mencionar unos pocos, como está pues de que tienen derecho pues a percibir una remuneración, estar en la seguridad social, a capacitaciones, bienestar social, estímulo e incentivos, permisos y licencias y pues a participar en concursos, además de las prestaciones correspondientes y determinadas en la ley. También tienen derecho a su información, su derecho a la intimidad, su habeas data, también de que tengan libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de opinión. Todos esos son derechos eh, que les contempla la Ley 734 del 2002 a esos funcionarios públicos. Dentro de los deberes encontramos pues que son 39 deberes que tiene los funcionarios públicos y aquellas personas que ejercen funciones públicas. Ese lo encontramos en el artículo 34 de la Ley 732 del 2002 y, perdón, contempla 40 deberes aproximadamente. El primero dice que es cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, también las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, también las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por un funcionario competente. Como ejemplo, pues podemos tomar la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. También pues encontramos como un segundo deber el cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad. También el formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, cumplir las leyes, la norma que regula el manejo de los recursos económicos públicos. También pues un deber es custodiar y cuidar toda la documentación e información pues que a razón de su empleo se le suministre. También que debe tratar con respeto e imparcialidad y rectitud a las personas pues con que tenga la razón del servicio, que tenga pues una relación. También debe acreditar todos los requisitos exigidos para la ley para la posesión y el desempeño del cargo, dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo, un buen desempeño, perdón, resolver asuntos que se necesiten como urgencia dentro del despacho, bueno, entre otros deberes que acobijan a todos los servidores públicos y esas personas que ejercen funciones públicas. Dentro de las prohibiciones, este código contempla 35 prohibiciones y las encontramos en el artículo 35. Allí pues este artículo nos expresa las 35 prohibiciones y la primera es incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar sus funciones contenidas pues por la Constitución, los tratados internacionales y todos esos demás que reglamentan pues la función de ese servidor público. También como imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones,
va dentro de las prohibiciones. Solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios también va dentro de las prohibiciones. El omitir, negar, retardar o entrabar el despacho, pues asunto a su cargo, o la prestación del servicio al que está obligado, eso también va dentro de las prohibiciones. Otra prohibición puede ser pues el ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, eso también va dentro de las prohibiciones. Nombrarlo, elegir para el desempeño pues del cargo público a personas que no reúnen los requisitos también va dentro de las prohibiciones. Esta ley 734 nos asemeja y nos da a conocer también las incompatibilidades para el ejercicio de las funciones. Estas las encontramos en el artículo 128 de la Constitución Política y dice que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Entonces, esa es una incompatibilidad que pues le impide ejercer como funcionario público, no puede tener dos funciones públicas a la vez. También en el artículo 129 de la Constitución Política nos expresa que los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar ni contrato con ellos sin previa autorización del gobierno. Dentro del artículo 40 de la ley 734 del 2002 encontramos todo lo referente al conflicto de intereses. Nos menciona que este se presenta cuando el servidor público tiene interés particular y directo en la regulación, gestión o control o decisión de un asunto, o la tiene su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Entonces eso generaría un conflicto de intereses. Para finalizar nuestra exposición, vamos a hablar lo que es de las faltas gravísimas, lo que tiene que ver con las faltas gravísimas. Este lo encontramos en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734. Nos dice que el Código Penal, pues la ley 599 del 2000, el artículo 397 y subsiguientes nos habla de las faltas gravísimas. Entre las faltas gravísimas encontramos lo que es el peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, abusos de autoridad, usurpación, abuso de funciones públicas. Estos son todos los referentes pues a lo establecido en el Código Penal. Ahora vamos a hablar de las faltas gravísimas en la parte presupuestal. Nos dice que es autorizado ordenar utilización indebida, utilizar indebidamente rentas que no tienen destinación específica, autorizar o pagar gastos por fuera de lo establecido, no adoptar la acción establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, bueno, entre otras. En la parte contractual dice que celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo o implique subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo excepciones legales. También nos dice que el aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir la causal prevista en la ley, entre otras. Entonces, pues, esto es una breve exposición de todo lo referente a la responsabilidad de los funcionarios públicos y aquellos particulares que ejercen funciones públicas. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches.